buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, ahora sí les voy a pedir de favor toda su atención, porque les anticipo que este será un devocional largo. Tendrán tiempo para escucharlo entre hoy y mañana. Es un devocional especial, muy personal también, donde les abriré mi corazón, aún mucho más de lo que se los he abierto, para que pensemos y meditemos en estos años que hemos caminado juntos, muchos de ustedes, y Dios es un Dios de oportunidades. Y quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios. Primeramente, en Isaías 43 hay una escritura muy hermosa, donde el Señor nos habla precisamente de eso. Isaías 43, verso 18 y 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y Filipenses 3, 13 al 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pongan mucha atención, y como les dije hace un momento, es un devocional muy especial y que puede ser compartido también porque aplica para todos. Y el título es: Otra vez seamos iglesia. Otra vez iglesia. Si yo pudiera regresar el tiempo y dejar una nota a mi versión de hace 35 años, o sea, de hace 20 años atrás, esto es lo que escribiría para mí mismo: conoce a Dios, no te limites a servirle. Pasas mucho tiempo logrando metas, pero Dios quiere que disfrutes de su compañía. No es una pérdida de tiempo. Cuando comiences tu iglesia, no copies de los demás. Estudia la Biblia con ojos renovados y busca todo lo que Él demanda. Vas a ser tentado constantemente a hacer lo que quieras o lo que quieren los demás, pero debes hacer lo que más le agrada a Dios. Los años pasarán volando más rápido de lo que te imaginas. Estarás cara a cara con Dios más pronto de lo que piensas. Así que no dejes que la gente te persuada, te convenza de sus convicciones. Si pudiéramos regresar y revivir los últimos 20 años, mi familia y yo, tal vez haríamos las cosas de manera muy diferente. Pero una de las grandes bendiciones de nuestra vida es que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y al ser ya más viejo, hablando de mí, y espero ser más sabio también, y espero que Dios nos dé la sabiduría para dirigir la congregación de una manera muy distinta a lo que lo hicimos siendo más jóvenes. Aún estamos lejos de ser lo que creo que la iglesia puede llegar a ser, pero estamos disfrutando mucho el proceso. Aunque parte de nosotros desea haber hecho las cosas de la manera en que la hemos hecho desde el principio, también veo cómo Dios usó el camino que tomamos para su gloria. Y mirando atrás, podemos ver la manera que Dios usó, incluso, hablando de Francisco, de mi orgullo, para su propósito. Ahorita más adelante lo entenderán. Ahora, necesitamos volver a ser la iglesia, pero la iglesia de Cristo. Volvamos a ser la iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento no habla de un modelo preciso de cómo debe estar estructurada la iglesia.
Los autores bíblicos pudieron haber sido claros al respecto, pero sin embargo nos dan libertad a cada uno de nosotros en el tema. Y esto es importante y es parte para preservar el misterio de la iglesia. Hay elementos hoy en día en las iglesias modernas que en apariencia parecen buenas ideas, pero en realidad lo que hacen es que anulan la visión bíblica de la unidad, de la verdadera comunión, del amor mutuo y de la búsqueda de la misión. Hay muchos que, teniendo en cuenta esos elementos, afirman que no es posible lograr una iglesia así, porque cada uno edifica su propio reino y no el de Dios. Como dirían, cada uno arrima la tierra para su parcela. Ahora, imagina que la iglesia, en general, que depurara todo hasta quedarse solamente con un grupo de personas que tuvieran una Biblia, un vaso de agua y un poco de pan. Para algunos eso suena o luce ridículo, mientras que para otros parece bueno, porque muchos alrededor del mundo eso es lo que experimentan y les agrada eso. Una experiencia más sencilla en la iglesia nos beneficiaría a todos, porque nos llevaría a tener una relación más profunda y una dependencia más fuerte de Dios. Y tal vez descubriríamos que las cosas que añadimos muchas veces para tratar de mejorar la iglesia, esas mismas cosas son las que terminan desplazando o quitando a Dios. O sea, perdimos la esencia, hablando en general. Algunos de esos complementos que hemos añadido muchas veces nacen por nuestra falta de fe, porque en realidad no esperamos que Dios se mueva, como hemos estado hablando en los devocionales, y por eso decidimos llenar las reuniones de elementos de entretenimiento a la iglesia, por si Dios no hace nada. Pero a la larga eso no va a funcionar, porque no va a cambiar a nadie. La gente va a dejar de emocionarse con actividades que puede encontrar en cualquier otra parte o en otro lugar, en el cine. Después de todo, la gente viene a la iglesia a buscar algo sobrenatural de Dios. Si les predicamos de un Dios sobrenatural, pues eso es lo que vienen a buscar. Pero muchas veces le tenemos miedo al silencio de Dios. No tengas miedo de que muchas veces las reuniones resulten aburridas si Dios no se manifiesta. Porque los días de oración juntos en el aposento alto requieren fe y paciencia, pero los resultados valen la inversión. La iglesia primitiva estuvo orando por 10 días sin ver manifestado nada, y después de los 10 días Dios se manifestó. Daniel oró por 21 días y después de los 21 días Dios se manifestó. Debemos dejar de pensar que lo grande, lo complejo es mejor que lo pequeño y sencillo. No podemos seguir incrementando la producción para sustituir las expresiones genuinas y verdaderas del Espíritu por medio de personas que son tal vez ordinarias, inexpertas, sin conocimiento, algunos dirán hasta ignorantes, pero dispuestos a ser usados por Dios. A través de los años hemos hecho muchos cambios y vienen muchos más. La iglesia está en constante cambio. Ahora, ¿cómo sería un modelo de iglesia bíblica? Pongan mucha atención. Número 1, tener adoradores devotos. Queremos ser personas comprometidas a adorar a Dios. Personas que siempre quieran más de Él. No personas que solamente lo adoren cuando les convenga o cuando la persona correcta está dirigiendo la alabanza o la que ellos quieren que dirija. Lo que nos debe emocionar al adorar es a quién estamos adorando. El Señor, a Él solamente, y dejar al Espíritu Santo hacer su labor, que es la de glorificar a Jesús, como Él mismo lo dijo en Juan 16:14. Número 2, el que haya familias amorosas. Queremos ser personas que se amen profundamente, mostrando nuestro amor a través de las acciones desinteresadas que hacemos unos por otros. Nuestra meta no es simplemente llevarnos bien, sino amarnos así como Cristo nos amó y estar muy unidos
como lo están el Padre y el Hijo. Jesús dijo que solamente dos cosas iban a distinguir a su iglesia. Una de ellas sería el amor en Juan 13:35 y la otra sería la unidad en Juan 17:21. Número 3, hacer discípulos. Queremos que todos estén capacitados para ser discípulos. Nadie debe venir con actitud consumista solo para recibir, sino llegar con una actitud de servidores dispuestos a usar sus talentos para edificar el cuerpo de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo. Él vino a servir, no a ser servido. Incluso hasta le lavó los pies a los discípulos la noche en que iba a ser entregado. Número 4, ser misioneros llenos del Espíritu. Queremos ser personas con un carácter sobrenatural, que compartan el Evangelio con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en las comunidades alrededor, donde no han escuchado de Cristo. Y los que no puedan ir, pues que apoyen a los que van. Jesús nos equipó ya. En Marcos 16:17-20 nos dio las herramientas. Y solo saliendo es cuando Él va a respaldar su palabra, como Él lo dice en Marcos 16:20. Número 5, tenemos que estar conscientes de que somos extranjeros y que vamos a sufrir porque esta no es nuestra tierra. Queremos ser personas que anhelen el regreso de Cristo. Estamos dispuestos y queremos sufrir porque creemos en la recompensa celestial. No andamos en busca de comodidades. Prosperamos en las dificultades. Renunciamos a ser ciudadanos de esta tierra porque somos ciudadanos del reino. Somos peregrinos de paso, como dice la palabra en Hebreos 11:13 y Primera de Pedro 2:11. Eso es lo que buscamos como iglesia. No queremos quedar atrapados en nada que nos pueda distraer. Por esa razón, si se han fijado, tenemos pocas actividades diarias y semanales, porque claro que la estructura es importante, pero es fácil también presentar nuestros valores, pero a menos que establezcamos actividades bien planificadas y dejemos todo lo que nos distrae, nunca vamos a llegar a ser la iglesia que anhelamos. Y yo sé que se están preguntando, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso que está mencionando? Bueno, número 6, a través de la lectura bíblica diaria, los devocionales. Queremos que las personas se apasionen por Jesús y creemos que la manera más objetiva para lograr eso es pasar tiempo a solas con Dios y leer a diario las Escrituras. Número 7, las reuniones en los hogares. No solamente tenerla de rincón de parangueo, sino abrir más. Ustedes sabían que hay más de 50 mandamientos, escúchenlo bien, que mencionan la frase que nos ayudemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que carguemos las cargas los unos a los otros. Más de 50 mandamientos. Y esos nos estimulan a cuidarnos de manera sobrenatural. Dios desea que tengamos relaciones significativas, importantes cuando nos reunimos. Reunirse en una casa, en un hogar, crea una atmósfera familiar. Eso es hermoso. Y de ese modo todos se conocen y usan sus dones para beneficiarse mutuamente. A mí me gusta cuando alguien de ustedes pide oración, pero cuando alguien se llena de orgullo y no lo hace, pues deja mucho que desear. Número 8, multiplicación de líderes, de servidores. En Lucas 10:2, Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que Dios enviara más obreros al mundo. El gran problema cuando leemos la Biblia, el gran problema de Dios no es con las almas, es con los obreros, es con los siervos. Él mismo lo dijo en Mateo 9:37-38. Número 9, este punto es muy importante. Respetar la autoridad de los encargados de ministerio, llámense líderes, ancianos o como le quieran llamar. Algunos hemos tenido experiencias con las iglesias
en las que el líder se rebelaba contra la autoridad y hace lo que mejor le parece. Uy, si les platicara de esos temas. Pero eso no es saludable. El tamaño de la iglesia no está relacionado con ese punto, porque Dios diseñó a su iglesia para funcionar bajo un liderazgo y una autoridad humilde, todo orientado al servicio y ejercido por ministros, por servidores. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Pero en este tiempo, cuando todos critican la autoridad, Dios nos llama a mostrarle al mundo algo diferente. Que vean personas que les encanta tener un rey y que con gusto siguen a sus ministros piadosos, sometiéndose unos a otros. Número 10, discipulado para todos. Es responsabilidad de la iglesia que todos sus miembros maduren. Jesucristo dejó establecido un orden en Efesios 4, 11 al 16. Jesús nos puso un maravilloso ejemplo en la forma en que vivió con sus discípulos. Y sabemos que cada miembro está siendo guiado por otro creyente con más madurez, guiándolo también a la madurez y a la santidad. Número 11, todos discipulan. Jesús primero resucitó de los muertos y luego mandó a sus seguidores, a sus discípulos, a hacer lo mismo. En Mateo 28, 16 al 20 y Marcos 16, 16 al 20. Los envió a compartir las buenas nuevas con todos aquellos que no las conocían, enseñándoles a obedecer sus mandamientos y respaldándolos con señales y con maravillas. Queremos que todos nuestros miembros compartan el Evangelio con los que no creen y que les enseñen también a ser discípulos. Número 12, que todos ejerciten sus dones. Pablo dice en 1 Corintios 12, 7, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y luego sigue dando una lista de varios dones, enfatizando la importancia de cada miembro. Necesitamos crear un espacio para que todos contribuyan, no solamente en las reuniones, sino en la vida diaria también. Ese es el objetivo, que todos participen y que cada miembro bendiga a los demás con sus dones. Número 13, multiplicación de iglesias de manera regular. No solo la de Rincón de Parangueo, que está dando un fruto hermoso, sino también en Valle de Santiago, que se multipliquen más, en Salamanca, en Granados, tantas más que esperan a hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Debemos permanecer enfocados en alcanzar a todos para Cristo. Para eso nos dio el poder del Espíritu Santo. Jesucristo en Hechos 1:8 dice que ese poder es para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy fácil hacerlo cuando se tienen reuniones en la casa, pero también es muy fácil ser egoístas en lugar de ser misioneros, ya que por naturaleza buscamos la comodidad. Pero el objetivo de la iglesia es multiplicarse para así mantener una presión saludable en la multiplicación de servidores, de personas evangelizadas. Y tenemos que ser sinceros, si no hay objetivos, no se logrará nada. Número 14, reuniones sencillas. En la iglesia primitiva se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración en Hechos 2:42. Nosotros deseamos lo mismo. Queremos que los creyentes se conmuevan al partir el pan, al convivir, al partir los alimentos, compartirlos y que se maravillen con el misterio de su cuerpo. Queremos que la gente se entusiasme al acudir en oración ante un Dios santo, al pedir que oremos los unos por los otros, de manera que nos esforcemos mucho para no añadir elementos a nuestras reuniones que puedan distraernos de nuestro objetivo. Y aclarar algo, jamás dejaremos el compañerismo de compartir los alimentos.
Eso lo hemos defendido a capa y espada y lo seguiremos defendiendo. Incluso nos han corrido de lugares por que han querido prohibir eso. Número 15, posesiones en común. Este punto está confrontador. En la iglesia primitiva, dice Hechos 2, 44 al 45, que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva era conocida porque sus miembros se preocupaban entre sí, se enfocaban en la eternidad y le restaban importancia a las posesiones terrenales. Nosotros debemos gozarnos en compartir nuestros bienes en la comunidad, con los demás, con los necesitados. Como dice Pablo en 2 de Corintios 8, del 1 al 15. Y quiero decirles esto con todo el corazón. No le sigan robando a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. No le sigan robando a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque tarde que temprano vendrán las consecuencias. No te confíes de la misericordia de Dios, porque también llega un punto, un límite en que la copa se llena. Número 16, las misiones. Dios desea ser adorado por todas las naciones y en todas las lenguas, como dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Y todavía hay millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y por esa razón le pedimos a todos que consideren ir a todos los lugares cuando haya oportunidad de ir a predicar, al hospital, a las comunidades, a donde vayamos, a las plazas, a donde haya oportunidad. En lugar de suponer que te vas a quedar donde estás hasta que escuches la voz de Dios, hasta que Él venga. Pero es más bíblico que vayas a todo lugar, a menos que Dios te haya pedido que te quedes o que no hagas nada. No creo que hayamos encontrado la solución para la iglesia del futuro con esto que estoy diciendo, pero todos nos beneficiaríamos al tener una forma de pensar nueva que nos lleve de nuevo a los fundamentos del Evangelio. Olvídate de lo que siempre hemos hecho y pregúntale a Dios qué reflejo de la iglesia quiere Él ver en ti y en nuestro alrededor. Por eso leíamos las escrituras que leímos al principio. Es tiempo de un cambio. Ahora, esto sería como una carta de Dios para nosotros. Y pongan atención en esta parte, pero con un poco de historia para entenderlo mejor. Después que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, con el emperador Constantino en el año 300 después de Cristo, la iglesia se convirtió en un lugar de privilegio, de prestigio. La gente compraba su lugar en el liderazgo de la iglesia, porque esa era la forma de ganar poder en la sociedad. Pero Dios entonces levantó a un grupo de monjes que buscaban a Dios de una manera sencilla y apasionada y verdadera. Y ellos expusieron la maldad y la avaricia de los sacerdotes y de los papas en ese tiempo. Y en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica se desvió de tal forma que vendían el perdón de los pecados y aseguraban que era necesario el esfuerzo humano para ganar la salvación con las famosas indulgencias, Dios levantó a Martín Lutero, quien formó parte de un grupo de reformadores, entre los que estaban John Wycliffe y Jan Hus, que fueron usados por Dios para hacer volver al pueblo al entendimiento de la gracia. Y cuando la reforma se institucionalizó tanto, Dios levantó entonces a diferentes movimientos para reformar a la iglesia. A través de la historia encontramos muchos movimientos reformadores, como los celtas, los moravos, el avivamiento de la calle Azusa, el movimiento de Jesús. Prácticamente todas las denominaciones que tenemos hoy en día comenzaron con un movimiento reformador que tenía como propósito acercar a la iglesia al plan de Dios. Y quiero serles muy sincero, una parte de mí, teme ser demasiado dramático al compararnos con algunos de estos reformadores. Pero si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos?
Yo creo que esta generación, cuando digo generación no me refiero a jóvenes, a niños, sino generación abarca ancianos, gente madura, gente adulta, jóvenes de todas las edades. Esta generación puede acabar con la mentalidad consumista que hay en la iglesia y reemplazarla con una actitud de servidores. Ya no solamente ser consumidores, sino servidores que prosperan sufriendo por causa del nombre de Cristo. Y no hay razón para no unirnos a aquellos que fueron antes de nosotros y de ser los que restauren el enfoque misionero de la iglesia. ¿O qué otra cosa preferirías tú hacer? Esto debería ser algo, o no debería ser algo fuera de lo ordinario o inapropiado, pedirle a la iglesia que cambie, porque tampoco debemos pensar que nuestra forma de iglesia es la única que Dios aprueba. Al contrario, deberíamos buscar constantemente la renovación y estar preparados para dejar de lado cualquier elemento que pueda alejarnos del corazón de Dios. Ahora, híjole, con todo mi corazón les digo esto. Nunca había estado tan enamorado de Jesús ni de la iglesia. Como que entré en una nueva etapa ahora en estos 55 años, pero nunca había estado tan enamorado de Jesús ni de la iglesia como lo estoy ahora. La intimidad que experimento con Dios está directamente relacionada con mi conexión con la iglesia, con todos ustedes, a través de los devocionales. Pero aún tenemos mucho camino por recorrer. Pero puedo decir con toda franqueza que mi experiencia con la iglesia ya no es tan drásticamente diferente de lo que leo en la Escritura, porque cada vez nos estamos pareciendo más a lo que Jesús nos habla en la palabra. La intención de Dios no es que esto sea la excepción, porque simplemente es el diseño original de la iglesia, porque así lo diseñó Él, no es algo nuevo. ¿Pero eso va a traer problemas? Claro que sí, y muchos problemas, porque el Evangelio confronta. Pablo le dijo a Timoteo que enseñara la sana doctrina y que eso le iba a traer problemas, que incluso muchos se iban a apartar en 2 de Timoteo 4 del 1 al 5, pero aún así le ordenó que predicara la verdad, porque eso es lo que Dios quiere. Recuerda que no se trata de lo que nosotros queremos, ni de lo que los demás quieren, ni incluso de lo que funciona, porque la iglesia es de Dios. Ahora, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa al ver que la gente será atraída cuando nos dediquemos a estar en la presencia de Dios. Después de todo, eso fue suficiente para atraer, o está siendo suficiente para atraer a más de 100 millones de personas en la iglesia clandestina en China. Allá no tienen edificios, se reúnen a escondidas y hay más de 100 millones de creyentes. Puede ser que Dios esté esperando que un grupo de personas dejen de lado todo lo que piensan que funciona y ya es tiempo que nos dediquemos a lo que Él ordenó. Jesucristo dijo una escritura muy fuerte en Lucas 18:8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? La iglesia de Cristo nos debe interesar lo suficiente como para ayunar y orar. Necesitamos creer que cada uno de nosotros desempeñamos un papel fundamental en la iglesia, porque todos somos miembros. Busquemos la sabiduría y la dirección de Dios. Él nos ha dado su espíritu para que lo conozcamos y obedezcamos su voluntad. No hay sustitutos para un creyente que se concentra en la oración. Nuestro país, México y Estados Unidos y cualquier nación necesitan iglesias que no se puedan explicar solamente con planes humanos estratégicos. Y en nuestro interior anhelemos que el Espíritu Santo se mueva a través de cada uno de nosotros y que haga mucho más de lo que podamos imaginar.
Debemos comenzar a orar para que eso suceda desde ahora. Y recuerda esto, todos tenemos fecha de caducidad. No sabemos, pero pronto veremos a Dios. Y no hay forma de que pueda estar exagerando lo impresionado que estaremos cuando estemos frente a Él. El error más grave que podemos cometer es subestimar lo vulnerable que te sentirás cuando veas su rostro, cuando estés frente a Él. Porque la muerte viene en un abrir y cerrar de ojos, y las decisiones más sabias que puedes tomar en esta vida serán aquellas que tomes con esto, que lo tengas siempre presente. Y escuchen muy bien esto. Híjole, yo toda mi vida he luchado con el deseo de que otros me respeten. Y debido a eso he tenido situaciones en las que me ha acobardado, aunque no lo crean, por temor al rechazo. Y en esos momentos quité mi mirada del futuro y terminé haciendo lo que era más fácil. Y me arrepiento profundamente de haberlo hecho. La Biblia nos da numerosas historias acerca de hombres y de mujeres de Dios que defendieron lo que era correcto. Y aunque eso significara padecer dolor y rechazo muchas veces, ellos continuaron adelante. Muchas veces también yo oro para pedir la gracia de Dios que me bendiga, dándome el valor para poder seguir esos ejemplos que yo veo en la Biblia. He orado también así por ustedes, por cada uno de ustedes, aunque no lo crean, para que Dios haga lo mismo. En Hebreos 10, 37 al 39 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Jesús viene pronto. Yo conozco muy pocas personas que viven como si de verdad lo creyeran. Él nos dio la advertencia más fuerte jamás escrita en un libro que se llama el libro de Apocalipsis. Nadie ha dado jamás una advertencia tan fuerte, porque nadie es capaz de cumplir las amenazas que Él prometió. Y por amor, Jesús nos dio muy duras advertencias acerca del día del Señor para la iglesia. Y una y otra vez podemos ver que su mensaje fue: arrepiéntanse o habrá consecuencias. Y luego ocupó el resto del libro en explicar cómo serían esas consecuencias. Y lo hizo para que nadie ignorara sus mandamientos, pero aún así lo hacemos. De alguna manera nos hemos hecho inmunes a las advertencias del Dios Todopoderoso. Lo que más, lo digo sinceramente, lo que más me asusta de las cartas a las iglesias en Apocalipsis es que algunas de esas iglesias a las que amonestó fuerte Jesús parecen estar más saludables que muchas de las que yo he visitado y de las que conozco. Si a ellas les advirtió tan duramente, solo pregúntense qué nos dirá a nosotros, tomando en cuenta que a ellas les dijo: arrepiéntete, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, en Apocalipsis 2:5. Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, en Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete, si no los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 22, 23. Arrepiéntete, si no vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti,
Apocalipsis 3:3. Arrepiéntete, si no te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Uy, estas iglesias a las que Jesús se dirigió pudieran fácilmente confundirse con cualquier iglesia hoy en día. Incluso algunas hasta podrían ser destacadas como ejemplo en cuanto al crecimiento, sentirse muy seguras porque tienen un edificio grande, porque tienen cientos o miles de miembros, pero eso no da seguridad. Por eso no podemos darnos el lujo de seguir ciegamente o copiar a aquellos o aquellas iglesias que aparentemente son exitosas o tienen miembros o la iglesia está llena. No, eso no es sinónimo de éxito. Debemos someternos al liderazgo de personas verdaderamente piadosas. Estudia las Escrituras, hazte uno con la Biblia y con el Espíritu Santo, búscalo con todo tu corazón y ríndete a sus pies, porque no vas a poder tomar lo que Él te da si sigues aferrándote a las cosas materiales, incluso a la familia, a tu trabajo o lo que estés poniendo primero. Es tiempo de que sirvas a su novia. Jesús viene pronto y no podemos ocuparnos en nuestros propios asuntos mientras que su novia está enferma. Todos queremos ser hallados atendiéndola, quebrantados por la condición en la que se encuentra, dispuestos a sacrificar lo que sea por su bienestar. Uy, ahora, ay. Les voy a abrir mi corazón y reciban esto con mucha humildad. Les dije que iba a estar largo hoy. Recíbanlo con humildad. Pero es difícil hablar sobre los problemas de la iglesia, porque al hacerlo habrá personas que vayan directo a la crítica. Y una de las cosas mayores que daña a la iglesia, que está dañando a la iglesia, es el orgullo. ¿Y cómo sobrevivir a la arrogancia, al orgullo? El orgullo corre desenfrenado en la iglesia. Estoy hablando en general, no solo de creo en ti. Y el conocimiento tiene cierta manera de aumentar ese orgullo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 8:1. Ahora, muchos de ustedes se emocionan y se apasionan mucho, o quieren ver un cambio, desean ver a la iglesia floreciente, creciente, que crezca, que tenga más miembros, anhelan que Dios los use para promover el cambio. Pero déjenme decirles esto con todo el corazón. Pero algunos de ustedes no los va a usar, porque van a fracasar de forma trágica, sencillamente por la falta de humildad. Dios en su palabra dice que Él resiste todos los esfuerzos de los orgullosos en Santiago 4:6, y que en lugar de ser usados por Dios para edificar la iglesia, el enemigo los usará, pero para destruirla. Me duele decirlo, pero es una realidad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y sentí la necesidad de dirigirme a los orgullosos, a los arrogantes, con la esperanza de evitar a la iglesia una división futura. Pero al comenzar a escribir, cuando empecé a escribir esto hace días, me di cuenta que rara vez funciona. ¿Por qué? Te pregunto, ¿alguna vez has tratado de convencer a una persona orgullosa de su orgullo? Algunas personas de las que están escuchando son extremadamente orgullosas. Sin embargo, no se dan cuenta de eso porque el orgullo los tiene ciegos, son como el mal aliento, todos lo saben, se dan cuenta alrededor, menos el que lo tiene. Y tal vez estás escuchando esto y estás sacudiendo la cabeza como si le estuvieran hablando a alguien más, pero no a ti. Por eso sentí que era algo útil, así que el Espíritu Santo me cambió de estrategia y en lugar de tratar de convencer a los orgullosos, me dirigió a escribir unas palabras de aliento para aquellos que viven soportando a los orgullosos. Y me supongo
que se podría llamar una guía para amar a los orgullosos. Ha habido ocasiones, y les soy muy sincero, en las que me he enojado y me he desanimado mucho debido a las críticas. Pero la iglesia no se va a beneficiar de ninguna de esas cosas. Cada semana conozco pastores que están listos para renunciar al ministerio debido al peso de las críticas. Pero la iglesia no puede darse el lujo de seguir perdiendo más servidores. Si alguna vez te has sentido así, estas palabras son para ti, para animarte con el fin de que solo perseveres. Y no solo perseveres, sino que te levantes con más fuerza al ministrar a los orgullosos. Algunos incluso han dejado el liderazgo, se han ido de la iglesia, han dejado el ministerio abandonado. Y espero que el Espíritu Santo los convenza para que regresen. Otros han huido de su llamado porque rechazan enfrentar los ataques. Porque es mucho más fácil esconderse, escribir unas palabras en el Facebook de queja para criticar a los demás. Pero hoy quiero desafiarte a que edifiques. Porque es más fácil derribar un edificio que construirlo. Y es cansado, pero la iglesia lo vale. La iglesia no tiene suficientes servidores que estén dispuestos a recibir todas las críticas y la culpa. Si nos humillamos y aprendemos a absorber todas las quejas con humildad, entonces los mejores días están por llegar. Dios quiere que la iglesia sea una institución que ame la autoridad. Él desea que seamos diferentes. Un grupo de personas que quieren tener un rey y que están agradecidos por todos sus mandamientos. Él desea que consideremos a los líderes de la iglesia como regalos, ya que Él así los considera. Jesucristo mismo, Él lo dijo en Efesios 4, 11 y 12. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios proveyó esos ministerios a la iglesia para llevarla a la madurez. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien referirse a los ministros como regalos? Hace unos días escuché a alguien decir, bueno, a mi padre, me encanta estar bajo el liderazgo del pastor. Y me sonó tan raro escuchar eso. Alguien agradecido por la autoridad. Mi papá pudiera ser el papá de su pastor en edad, pero me encantó escucharlo. Pero sin embargo les confieso que fue extraño, porque en nuestro mundo rara vez escuchamos palabras de estímulo hacia la autoridad. Por eso mismo nos da la oportunidad de sobresalir al hacerlo. Después de todo, la iglesia seguimos a un rey que es muy diferente a cualquier otro en la historia, porque Él es un rey que se somete voluntariamente a su Padre. De hecho, Jesús dijo que únicamente Él diría y haría lo que el Padre le dijera, en Juan 5:19. Él dijo, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. En Juan 12:49 al 50 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Pero en nuestra cultura, ese tipo de sumisión muchas veces es considerada como débil, como denigrante, degradante. Pero aún así, ese es el ejemplo de Jesús. Él se sometió al Padre, al liderazgo del Padre. Jesús solamente tenía alabanzas para su Padre. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él fue un líder humilde y un seguidor humilde, mas no hubo debilidad alguna en su humildad. La iglesia sería tan atractiva si en todos nosotros se pudiera ver la humildad de Cristo. Ahora, al compartir estos principios, de ninguna manera digo que yo ya los haya dominado, porque todavía, tiendo a enojarme
y a sentirme muy frustrado. Pero estos son los principios bíblicos que restauran mi mente, han contribuido al crecimiento de mi carácter y espero que sean también de utilidad en su vida de cada uno de ustedes. Si existe un modo de ministrar en humildad y gracia a las personas negativas, pues esto no va a asegurar el crecimiento en sus vidas tal vez, pero sí en la tuya. Por eso considéralo como un gozo. Santiago dice en Santiago 1:2-4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y grábate esto: no puedes madurar completamente sin enfrentar los ataques. Otra vez, no puedes madurar completamente sin enfrentar los ataques. Y yo sé que no es bueno que estos ataques vengan de la misma iglesia. Sin embargo, Dios usa esas situaciones para santificarnos. Y está fuerte esto, agárrense bien. Pero todos necesitamos un Judas para poder parecernos a Jesús. Cuando todos los que te rodean te aman, es casi imposible desarrollar el carácter que Dios desea que tengan sus hijos. La gente razonable no te va a ayudar a tu crecimiento de la misma manera que lo van a hacer las personas que son arrogantes y orgullosas. No mostramos el amor cristiano cuando amamos a los que nos aman, sino cuando amamos a los que nos odian. Es ahí cuando comprobamos el amor de Cristo. Él mismo lo dijo en Mateo 5:44. Por eso alégrate en el proceso que estás pasando. Acepta el desafío a crecer al punto de vivir agradecido por las personas difíciles. Y escucha con humildad. Solo porque se diga algo con una actitud equivocada, no significa que se trate de información incorrecta. Un error que con frecuencia yo he cometido es responder con orgullo al orgullo. En ocasiones he tenido que morderme la lengua para permanecer en calma, porque escucharlos hablar para discernir la verdad en lo que dicen, eso requiere otro nivel de humildad que muchas veces no tenía. La historia de David a mí siempre me ha impresionado. Escuchen lo que dice en 2 de Samuel 16:9-13. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. 2 de Samuel 16:9-13. Imaginen al rey David marchando con su ejército, y tenía valientes, 30 valientes que estaban a su alrededor. Cuando de repente alguien se acerca, le arroja piedras y empieza a maldecirlo. Y cada uno de sus soldados le pregunta a David si le puede cortar la cabeza a aquel hombre. Y David les contesta que lo dejen en paz. ¿Por qué? Porque David estaba abierto a la posibilidad de que ese hombre fuera un enviado de Dios. Así que soportó de manera paciente sus maldiciones. Y en caso de que en verdad se tratara de un mensaje de parte de Dios, él estaba dispuesto a aceptarlo. Pero para ser franco, yo casi nunca escucho a las personas orgullosas hablar así. Y yo incluso me pongo a la defensiva. Cuando trato con personas orgullosas, muchas veces opto por el sarcasmo. Sin embargo, se han presentado ocasiones en las que he agradecido la crítica irracional
porque esa me ha mostrado mi pecado. Por eso es impresionante lo rápido que la humildad puede disipar una situación tensa. Y eso no significa que debemos consentir las críticas motivadas por el odio, pero como líderes es necesario dar el ejemplo de humildad y evitar caer en la trampa de la hipocresía, porque eso solamente va a empeorar la situación. Hagamos lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Romanos 11, la palabra advierte a los gentiles que no se enorgullecieran porque ellos comprendían quién era Dios de una manera que muchos judíos no podían. Pablo les recordó que por la gracia de Dios sus ojos habían sido abiertos, mientras que él mismo decía que a unos judíos, en el verso 8, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. El punto aquí es que el conocimiento espiritual es dado por Dios de tal forma que no tiene sentido gastarse. Piénsalo de esta manera. Por ejemplo, hoy se está graduando mi hijo Eli, que quisiéramos estar con él, de la high school, y si como regalo le compraron un Ferrari nuevo a mi hijo, lo cual no pasará, sería absurdo que él se atreviera a criticar a sus amigos que fueran a la universidad o al colegio en bicicleta, porque mi hijo debería tener la sabiduría suficiente para saber que es un niño consentido y que no hizo absolutamente nada para ganarse ese carro, y que ese fue un regalo, por lo que no tiene nada de qué presumir. Pues de la misma manera, si tienes solo un gramo de humildad en ti, es únicamente por la gracia de Dios. Él te bendijo con eso, con lo poco o lo mucho que tienes. Y si creemos esto, entonces es insensato enojarnos con los demás porque no han recibido la misma gracia que nosotros. Agradece a Dios por la sabiduría, el entendimiento y la humildad que le ha placido darte. Perdona rápidamente a los que te han herido y ora para que Dios por su gracia les abra los ojos. Por eso, celebra con la gente orgullosa, dice Romanos 15 del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Les dije que les iba a abrir mi corazón y, híjole, esta es otra parte. Yo pasé muchos años de mi vida desechando gente, se los digo, sí. En mi inmadurez no sabía cómo amar a aquellos que me irritaban, así que era más fácil evitarlos. Encontré formas de justificar mis acciones, pero a final de cuentas, eso desagradaba a Dios. Él demanda que soportemos las flaquezas de los débiles. Él dice que esa es nuestra obligación. Todos tendemos a evitar a la gente arrogante, orgullosa, porque nos irritan. Pero la respuesta de Dios es que no debemos pensar en nosotros. Él nos instruye a no agradarnos a nosotros mismos. Y tal vez hay personas que han herido nuestros sentimientos, pero debemos valorar más la iglesia de Dios que nuestros sentimientos, porque corremos el riesgo de causar un gran daño a la iglesia si intentamos hacer valer nuestros sentimientos más que honrar a la novia de Cristo, que es su iglesia. Yo estoy seguro de que tienes personas cerca de ti que te gustaría que desaparecieran. Tal vez has tenido que orar y pedirle a Dios que retire ciertas personas de la iglesia. Vivir con personas orgullosas es difícil, pero evitarlas no es una opción, porque nuestra obligación es amarlos y sufrir el reproche, así como Cristo lo hizo por nosotros. Dice Isaías 30:18, por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. A pesar de que los israelitas fallaban repetidamente, se rebelaban y despreciaban la bondad de Dios, pero Él los amaba lo suficiente como para esperar y tener piedad de ellos. A diferencia de nosotros, Dios es un Rey perfectamente santo que nunca comete errores. ¿Cuánto más debemos nosotros como humanos soportar y mostrar compasión ante las flaquezas de los demás?
Pero también esto es muy importante. No toleres la desunión. ¿Cómo? Entonces esto es incongruente con lo que acabamos de ver. ¿Es paradójico? No. Nosotros somos llamados a amar a los orgullosos, pero hay que poner límites también. Una vez que comienzan a murmurar o a hablar negativamente de la iglesia, de los ministerios, de los pastores o de los miembros de la iglesia, las reglas cambian. Y agárrense bien con esto. Esta es la parte interesante. En Tito 3, 10 al 11 dice: al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal persona se condena a sí misma por ser un pecador. Pero rara vez vemos que en las iglesias toman con seriedad este mandamiento. La iglesia sería mucho más saludable si se hiciera eso. La gente orgullosa es propensa a murmurar. Y es entonces cuando cruzan el límite puesto por Dios mismo. Es impresionante la rapidez con la que una persona conflictiva divide una congregación. Y muchas de ellas han sido destruidas porque los pastores no han sido capaces de confrontar y de sacar a la gente conflictiva. La Escritura claramente declara que después de un par de advertencias, que los desechemos. No es que los estemos condenando, porque la Escritura manifiesta que se condenan a sí mismos, lo cual quiere decir que ellos mismos lo hacen. Pero si nos negamos a sacar a esas personas, vamos a ser encontrados culpables de desobedecer la Escritura. Muchos consideran aborrecible que se saque a alguien de la iglesia. ¿Cómo? No tienen amor. Y en nombre de la compasión se rechazan a obedecer la Escritura. Pero el mismo Jesús lo dijo en Mateo 18, 15 al 20. Pablo lo dijo en 1 de Corintios 5. Y la iglesia lo hacía también en Tito 3, 10 al 11. Ya no te engañes. Eso no es compasión, es rebelión. Al permitir que las personas conflictivas se queden en la iglesia, no solamente dejamos de tratarlas como sagradas, sino que además permitimos que un ser humano divida la santa iglesia de Dios. Y Dios aborrece eso. David, él honró a Saúl debido a su posición. Pero ¿te has fijado en las acciones de Absalón, el hijo de David? En 2 de Samuel capítulo 15, el espíritu y la actitud de Absalón son los que prevalecen hoy. Leamos en 2 de Samuel 15, 2 al 6. Dice: se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Y enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Y esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. 2 de Samuel 15, verso 2 al 6. ¿Notas cómo Absalón, de una forma tan sutil, habló negativamente del rey David, que era su padre? Con toda calma él expresó y él decía que si él estuviera en la posición de autoridad, todo sería diferente. Y al hacer eso, robaba el corazón de los hombres de Israel. Y entiende esto: en cada iglesia existen personas con el espíritu y el carácter de Absalón, buscando ganar simpatizantes por medio de discursos, de palabras sutiles. Y esas personas te convencen para que dudes del pastor y hablan de lo que ellos harían de forma diferente. Y así como Absalón, hablan con empatía para ocultar sus malas intenciones. No caigas en la trampa. Ya hay muchas personas equivocadas
que presumen de ser compasivas, porque se disponen a escuchar las quejas y los lamentos de los demás sin molestarlos, sin reprocharles nada. Pero si tú eres una de esas personas, entiende que eso no es un don, es una debilidad. Personas como tú que escuchan pasivamente los chismes y murmuraciones en lugar de confrontarlos, son los que permiten que existan personas como Absalón en este mundo, en la iglesia, que destruyen. Necesitas armarte de valor, no le permitas a nadie que divida la santa iglesia de Dios, ni que difame a sus ministros. Si escuchas a alguien hablar negativamente acerca de otro creyente, confróntalo directamente con la persona a quien está atacando. Sé valiente para guiar a las personas a la reconciliación. Jesucristo dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz. Este punto es muy importante. No te dejes engañar por las lágrimas. Permíteme que te diga que no estoy tratando de minimizar a quienes han sido lastimados por una iglesia o por sus pastores. No trato de hacer a un lado a quienes han sufrido abuso por parte de otros. No, te estoy pidiendo que tengas en cuenta que en la iglesia hay personas muy hábiles, muy astutas, haciendo el papel de víctimas. Y por lo general, el orgullo es la raíz de esas víctimas profesionales. Porque han aprendido que casi siempre las lágrimas les aseguran la victoria. Si al principio no lo logran, lloran una y otra vez porque el llanto los convierte en víctimas. Y eso significa que las personas o la persona que te provocó las lágrimas es el malo, porque las lágrimas son un arma poderosa. Escuchen este testimonio, esto me pasó a mí. Yo recuerdo la primera vez que tuve que manejar una situación parecida, hace más de 20 años. Me encontraba predicando en un congreso, en un evento de hombres, y al término del mensaje un grupo de personas se acercó a hablar conmigo. Unos venían buscando consejo, otros venían con palabras de aliento, pero se acercó un hombre joven y me empezó a contar acerca del pecado en su vida. Y al explicarle lo grave de su pecado y exhortarlo para que se arrepintiera, y al orar por él cayó al suelo, tomó una posición fetal y comenzó a llorar inconsolablemente, temblando y gritando: me estás asustando, no me siento seguro. ¿Y qué creen que pasó? Pues que al instante llamó la atención para que todos voltearan a mirarme a mí como si yo fuera el malo. Y ahora tenía que disculparme por haberlo lastimado. Ahora la atención ya no estaba en su pecado, sino en su herida del pobrecito. De pronto yo me convertí en el pecador y él en la víctima. Al no disculparme y consentirlo, pasé a ser el villano. Y al suceder eso, entonces él puede ir a otros también utilizando la misma estrategia, con lágrimas contarles cuánto lo lastimé. Que si suceden de esos casos. Por eso aclaremos, claro que muchas lágrimas son genuinas y verdaderas y requieren consuelo. Y no debemos ser insensibles a las heridas de los demás. Pero así como los padres debemos aprender a distinguir el llanto verdadero del llanto manipulador de nuestros hijos y del lamento para llamar la atención, tu espíritu compasivo se va a ver tentado a consolar a todo el que llora. Sin embargo, no es lo mejor que puedes hacer por ellos. El apóstol Pablo, él no se lamentó por provocar lágrimas. De hecho, él explicaba que la aflicción era algo bueno. Debido a que amaba a los corintios, a la iglesia de Corintio, Pablo los contristó con la esperanza de que se arrepintieran. En 2 de Corintios 7, del 8 al 10, dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios,
para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amemos suficientemente a las personas para ayudarles a superar la actividad o la actitud de víctimas, perdonen. Eso lo leí en 2 de Corintios 7, 8 al 10. Tenemos que ayudarles a vivir con la atención puesta en Dios y no en sus propios sentimientos. Por eso dice Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y escuchen muy bien esto para ir concluyendo. Uno de los más grandes errores que cometemos es permitir que las personas orgullosas ocupen nuestros pensamientos, porque le permitimos a nuestra mente que reviva las ocasiones en las que nos han ofendido, y eso nos roba el gozo y le roba a Dios toda la adoración que solamente Él merece. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, encontramos que la persona que está llena del Espíritu continuamente adora y da gracias. Satanás aborrece el sonido de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra gratitud. Por eso Él está determinado a interrumpir esa adoración. A Él le encanta cuando nuestras mentes se llenan de frustración y desánimo en lugar de estar llenas de adoración. No le des la victoria, controla tus pensamientos, alaba a Jesús. Cuando yo siento que he sido maltratado, comienzo a adorar a Jesús. Le digo lo maravilloso que estoy por lo que Él ha logrado. Y eso ha sido de mucha ayuda para mí. Comparado con las afrentas horrorosas que Cristo padeció, no es nada. Los maltratos que recibimos no son nada. Yo no me explico cómo fue que el creador del mundo permitió que su propia creación lo torturara. Y eso me lleva a que en lugar de mortificarme por mi falta de humildad, adoro a Jesús por su humildad. He aprendido que cuanto más contemplo la humildad de Jesús, más me dan ganas de adorarlo y quiero parecerme a Él. Toma un momento para adorar a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice Hebreos 12:2. Por eso, Él nos ordena que nos humillemos. Oremos por la humildad. Esforcémonos por obtenerla. Uno de los versículos preferidos que me lleva a buscar la humildad es Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Medita en cada una de sus palabras de este versículo. Si esto no te motiva a luchar por tener humildad, pues entonces nada lo va a hacer. Nuestro santo Dios habita en ti, pero va a habitar en ti solamente si tienes un espíritu contrito y humillado delante de Él. Por eso oremos y pidámosle que volvamos a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Seamos otra vez su iglesia. Padre, gracias por elegirnos para ser parte de algo tan sagrado, Señor. Perdónanos por las ocasiones en las que nuestra pereza hizo que la iglesia se debilitara y que nuestro orgullo hizo que se dividiera. Danos fe como la de un niño para poder ser de influencia en la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Que tu esposa sea atractiva, consagrada y poderosa, más allá de toda explicación terrenal. Que todos nosotros
se consuma con ella para tu gloria. Mantén nuestras mentes enfocadas en la batalla, que seamos valientes y humildes. Despierta a diario nuestro amor para que podamos ser hallados sirviendo fielmente a tu novia cuando regreses a juzgar al mundo, Señor. Señor, y hoy te pedimos de manera especial, Señor, que individualmente a cada uno de nosotros tú avives el fuego del don de Dios que has depositado en cada uno, Señor. Y que volvamos a escuchar lo que tú nos quieres hablar, que volvamos a hacer tu iglesia. Y no es el hilo negro a descubrir, simplemente seguir lo que tú ya estableciste en tu palabra, Señor. Señor, danos esa sabiduría y esa humildad para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que estemos más unidos que nunca ahora en esta nueva etapa que está a días de comenzar, Señor. Porque estamos llegando al final de este periodo de 40 días, Señor, y sabemos que algo grande y bueno viene. Pero tú nos hablas que ya no nos acordemos del pasado, sino que prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento, Señor, olvidando lo que quedó atrás y prosiguiendo, Señor, mirando hacia el frente. Es tiempo de cambio, Señor, y comienza en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.